Vamos ahora a información pues más amable. Y es que mire usted, en el año 2018 el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó la segunda consulta para niñas, niños y adolescentes, en la que, entre otras cosas, lo que busca es sensibilizar a este sector de la población sobre la importancia, relevancia de su participación individual en los asuntos colectivos y concientizar respecto al ejercicio de sus derechos en el espacio público. Para conversar sobre los resultados de este primer y segundo ejercicio, nos acompaña el día de hoy Mauricio Huesca. Él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio, pues como siempre, un gusto recibirte aquí en Capital 21. ¿Qué tal, Feli? Este importantísimo ejercicio de participación ciudadana con el que se enseña a los niños. Cuéntanos un poquito del... Pues primero, pues encantado de estar con Feli y contigo, Juan, esta noche, pues ya pues, grandes aliados para difundir este tipo de proyectos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Déjenme comentarles que esta es la segunda edición del 2018 que llevamos, pues segunda año, la consulta infantil y juvenil de niñas, niños y adolescentes. La primera oportunidad tuvimos cerca de 11,000 niñas y niños participando, es esta última 28,000. Este año vamos por una tercera en la cual vamos a incrementar las mesas receptoras de expresión en casi el triple de lo que instalamos en la primera jornada electiva. Será a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Y lo que estamos buscando es precisamente que las niñas, niños y adolescentes salgan a las calles a expresar cuáles son sus principales preocupaciones en su entorno. No queremos que nos platiquen qué pasa en su familia, no queremos que pase en su entorno escolar, sino lo que quieren que suceda o lo que les molesta que pasa en su colonia, en su pueblo, barrio originario. En la primera edición estuvimos cerca de participación del 58%, perdón, el 48% de hombres y el 52% de niñas y adolescentes. Y bueno, pues los temas que han estado recurrentemente y consistentemente en la preocupación de ellas y ellos es primero las áreas recreativas y en segundo lugar la seguridad y en tercer lugar el deporte. Entonces, pues bueno, a partir de esto nosotros lo que buscamos es no solamente potencializar el derecho a la participación de las niñas y niños como sujetos de derechos y obligaciones, sino también que eventualmente alcaldes, alcaldesas y el Congreso de la Ciudad de México y la Jefatura de Gobierno puedan implementar políticas que realmente tengan una incidencia en lo que ellas y ellos opinaron en las pasadas consultas que llevamos a cabo en el instituto. Y en este tema de seguridad, consejero, es muy importante porque si vemos que los niños y los adolescentes ya se están dando cuenta de lo que está ocurriendo en su entorno, pues quiere decir que las cosas no andan tan bien y que ellos se están preocupando por los riesgos o los peligros que pueden correr en las calles. Sin duda alguna de las preocupaciones que más tienen ellos es que salgan a las calles y no haya personal que los pueda monitorear. Bueno, una de las preocupaciones que vimos reflejadas consistentemente en las opiniones, que eran dibujos que expresaban, eran presencia de cámaras. Yo recuerdo que seguramente a ustedes les pasó lo mismo, si veían que alguien nos estaba observando de niños, pues no nos sentía incómodos porque no podíamos hacer travesuras. Ahora ellos lo que quieren es que haya cámaras, y no es un tema de nada de ser observado, sino es un tema de realmente de la sensación y percepción de que haya una persona que se está haciendo cargo de la custodia y garantía de la seguridad que está sucediendo en ellos. Nos compartía una niña en los recientes lanzamientos de los estudios que nos hizo favor en este foro, es decir, a ustedes no les tocó, a nosotros no nos está tocando gozar los espacios públicos como ustedes, poner dos piedras en la calle y jugar fútbol en la calle. A ustedes no tienen que compartir sus ubicaciones entre sus amigas y amigos cuando salían a la calle como nosotros lo estamos haciendo. Y nos encripó, nos dijo, ¿qué van a hacer ustedes como autoridad, gobierno, Congreso, Ciudad de México, para que nosotras y nosotros recobremos otra vez la confianza de salir al espacio público que nos pertenece? Oye, Mauricio, pues qué buena iniciativa. Como dice Feli, por un lado se invita a los niños a participar y con eso pues se crea una educación democrática, pero por el otro hacen saber cuáles son sus demandas y cómo lo logran. Mauricio, cuéntame, ¿cómo es la metodología para conocer qué es lo que piensan los niños acerca de su entorno y cómo los invitan a participar, cómo llegan con el instituto? Nosotros lo que hacemos es la instalación, es un despliegue de mesas receptoras de expresión, que es el equivalente a casillas, que las instalamos a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Este año el ejercicio será en octubre de este año. En años anteriores ha estado vinculado a la consulta de presupuesto participativo, entonces salen papás, tías, abuelas, y pues de la mano salen los niños y las niñas, o salen las niñas y los papás y los abuelos forzados, porque niñas y niños los obligan a acudir a las urnas. Entonces, una vez de que tenemos los resultados, lo que hacemos es abrir un grupo, un comité de expertas y expertos, de pedagogas, educadoras, psicólogos, multidisciplinario, de la Secretaría de Educación Pública, del DIF, desde luego, y organismos que nos ayudan a entender los dibujos para sistematizarlos y saber qué sentido darle a estos dibujos y a estas preocupaciones. ¿Estos resultados, consejeros, son públicos ya para la gente, para que los puedan conocer? Ya están disponibles, Feli, en la portal del instituto www.ism.mx, y que sin duda alguna, más que para un
investigación de pues, alguna licenciatura, maestría, doctorado, es una investigación que nos debe preocupar como ciudadanía, porque a partir de eso nos vamos a dar cuenta qué es lo que están requiriendo nuestras niñas, niños y adolescentes para generar su propia identidad individual, identidad colectiva, y cómo están ellos exigiendo participar de manera individual en el espacio público y colectivo. Rápidamente, Mauricio, porque se nos acaba el tiempo, dinos, ¿estos resultados se los han hecho llegar a las autoridades, a los alcaldes? Estamos ahorita precisamente entregando los ejemplares de cada uno de los pues, informes por demarcación territorial a los alcaldes y alcaldesas y comprometiendo a algunos y algunas de ellas a que se vuelvan política pública. Ya está, que con se eso, necesita, ¿no? Sí. Porque si ellos se están preocupando por expresarlo, pues también debe de haber la preocupación por resolverlo. Sin duda alguna, Feli. Consejero, muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes.